Hola, bienvenido a Punto de Quiebra. Espero que estés muy bien. Espero que estés empezando un año 2025 con muchas expectativas. Estamos terminando también el año 2024. Este es el último programa del 2024 combinado con el 2025 y quisimos hacerlo aquí en esos estudios provisionales de alguna manera porque creo que es importante la información que te voy a dar. Más adelante estaremos ya en nuestros estudios convencionales, pero creo que el tiempo es oportuno para esta información que vamos a darte. Entonces queremos bendecirte, queremos que nuestro deseo es que prospere tu vida en todo lo que hagas, pero que estés informado de los momentos que estamos viviendo aquí en el mundo, en el país que vives y qué va a afectar y cómo va a afectar tu vida, tu familia y proféticamente en qué estado estamos. Así que este programa lo he titulado ¿Qué nos espera el 2025? Comenzamos. He dividido este programa en 8 partes y vamos a hablar de cada una. Aquí tengo mis notas, las voy a ir diciendo porque creo que es importante entender qué está sucediendo en cada área del mundo. Número 1, vamos a ver la situación global. Número 2, vamos a ver el conflicto del Medio Oriente y qué podemos esperar de ello. La guerra, número 3, de entre Rusia y Ucrania. Número 4, China y su amenaza de invadir Taiwán. Número 5, Europa y la influencia de la cultura musulmana en sus naciones y cómo ha afectado esto en los cambios en su cultura. Número 6, el gobierno del presidente Trump y la nueva administración que viene. Y número 7, la creciente crisis de los países latinoamericanos, especialmente con la migración. Y terminando con la posición bíblica de todo esto. Así que comenzamos con el número 1. ¿Cuál es la situación o la posición actual global? El mundo, como lo podemos ver, está al borde de un precipicio con la creciente crisis e inestabilidad social iniciada por la falta de oportunidades y decadencia moral. Gente tratando de encontrar un futuro fuera de sus países, principalmente de tercer mundo, que están siendo azotados fuertemente por la corrupción, la extorsión y la violencia. Gobiernos y países están tratando de posicionarse para que puedan tomar una posición nueva a través de las guerras y todo eso que están peleando territorios y pareciera una carrera donde todo se vale y el que pegue primero pega 2 veces. Creo que veremos grandes cambios suceder en este 2025 y seremos testigos de lo que Mateo 24 dice en un panorama bíblico actual. Te quiero leer una parte de este versículo, de esos versículos de Mateo 24, del 4 al 9, donde dice, ya lo hemos leído en otros programas, pero creo que cada vez está más latente y tenemos que poner nuestros objetivos y nuestros pensamientos en lo que la palabra de Dios dice. Mateo 24, del versículo 4 dice, Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, está hablando de los últimos tiempos, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos, oirán de guerras y de amenazas de guerras, que lo estamos viendo, ¿verdad?, constantemente, pero no se dejen llevar por el pánico. En verdad, esas cosas deben suceder, no vendrá inmediatamente el final, sino que será después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro. Habrá hambre y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo esto solo son los comienzos de los dolores de parto y luego vendrán más. Y estamos viendo claramente cómo están sucediendo. Hay pronósticos climáticos muy negativos en el 2025 de huracanes, terremotos, situaciones climáticas que están cambiando el orden del mundo y eso es parte de lo que la palabra de Dios dice, pero nos está diciendo a nosotros que no temamos en medio de todas esas circunstancias. Dice, en los últimos tiempos muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente, abundará el pecado. Fíjense esto, por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo y se predicará la buena noticia acerca del reino de Dios por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin. Y eso es exactamente lo que estamos viendo en esos momentos. No sé si tú estás viendo de repente las noticias. A mí me gusta levantarme, darle gracias a Dios por el día, leer la palabra, escuchar la palabra de Dios y luego veo una sección de noticias. ¿Qué está pasando en mi ciudad, principalmente aquí en la ciudad de Dallas y en el resto del mundo? Y podemos ver la creciente violencia y cambios de la moral que están pasando por todo el mundo y cosas terribles que han pasado desde que empezó el año.
ya situaciones, muertes, asesinatos, atropellamientos. Acabamos de escuchar en Nueva Orleans, ¿verdad? En estos días que acaba de suceder, en la noche de Año Nuevo, en Las Vegas y en otros lugares donde la gente está perdiendo control y el pecado está abundando. Pero sabemos que donde abunda el pecado, también abunda la gracia. Pareciera que el mundo sin Cristo está en una ratonera queriendo salir de su desesperación hacia otros horizontes. Pero la realidad es que en el mundo no se va a poder hacer, sino la única forma que podemos vivir una vida diferente es a través de Cristo nuestro Señor. Ahora vamos a ver el número 2, que es el conflicto del Medio Oriente. Este es el conflicto más grande que hay ahorita en el mundo y que todos los ojos están puestos sobre Israel y todo lo que está sucediendo. Es increíble, ¿verdad?, que el país de Israel llame tanto la atención, siendo un país tan pequeño, pero es obvio bíblicamente, ¿verdad?, porque es el país que Dios ha escogido donde va a regresar el Mesías y obviamente el enemigo sabe eso y quiere destruirlo. Pero con más de 450 días de guerra desde que Hamás invadió Israel y aún con más de 100 rehenes que tienen personas totalmente inocentes que han sido privadas de su libertad, Israel ha prácticamente derrotado, destrozado la ciudad de Gaza y ha acorralado a Hamás y se dice que tienen los días contados. Porque ahora que entre la nueva administración del presidente Trump, él ha dicho que tienen los días contados para poder soltar a los rehenes. Como quiera que sea, Israel ha hecho una fuerza militar tremenda y los tiene acorralados y también han experimentado ataques por medio del norte de Israel a través de Hezbollah, otra proxy, ¿verdad?, que es parte de Irán y que están también atacando a Israel. Israel tuvo que invadir el sur del Líbano para poder neutralizar a Hezbollah después de tantos meses, prácticamente un año de advertencias constantes de Israel diciéndole a Hezbollah que parara los ataques que estaba haciendo intermitentes juntamente con Hamás para poder destruir Israel. Pero bueno, en fin, Israel entró al sur del Líbano y neutralizó a Hezbollah. Ahorita están en un paro, ¿verdad?, de paz en unos días. Vamos a ver qué sucede. Es algo que no sabemos cómo va a reaccionar Hezbollah, pero no sabemos si está reagrupando o si realmente va a detener los ataques hacia Israel. Pero Irán se encuentra en una encrucijada, determinando cómo va a eliminar a Israel. Cuando sus aliados se han debilitado tanto con la caída, por ejemplo, ahora de Siria, y el cambio de régimen que está habiendo ahí, porque Siria era un corredor muy práctico para Irán para traer armas hacia Líbano y poder alimentar a Hezbollah y también a Hamás, y eso ahorita está cambiando. Entonces Irán está perdiendo poder y también está perdiendo territorio de influencia como Damasco, que estábamos viendo ahorita en Siria, y entre otras crisis económicas muy grandes que está teniendo el gobierno de Irán. Ahorita se encuentra debilitado bastante en su forma financiera, lo que pone a Israel en una mejor posición militar, y la estrategia también que está haciendo junto con Estados Unidos, ahora que entre en la presidencia Trump, puede ser un problema grande para Irán, y pareciera que todo está enfocado a que posiblemente a través de la fuerza de Estados Unidos e Israel puedan neutralizar a Irán, ya sea atacándolo o simplemente manteniéndolo ahí quieto, por la presión económica y la presión militar que ejerce tanto Israel como Estados Unidos, y entonces eso puede traer una estabilidad momentánea al pueblo de Israel, que es algo que está proféticamente hablado, ¿verdad? También están siendo apoyados por países árabes, países europeos, pero sin embargo podríamos ver que las cosas se van a posiblemente intensificar primero antes de que mejoren. Va a ser muy importante ver la reacción de los pueblos árabes ahora que llegue a la presidencia el presidente Trump y vea qué tipo de política va a manejar, y eso va a determinar si vamos a tener ese tiempo de paz que se ha hablado tanto en la Biblia antes de que el anticristo sea presentado. Entonces es como un tiempo ahorita de guerra, de muchos movimientos, pero posiblemente pueda llegar ese tiempo de paz a través de la fuerza junto con los Estados Unidos y los países aliados para neutralizar a Irán y a los países que ya, por ejemplo, todas las Hamás, Hezbollah, los Houthis y todas las otras fuerzas militares que están tratando de destruir Israel, y de esa paz se pueda planear
lo que la Biblia tanto habla de un tiempo de paz antes de que se presente el anticristo o que el anticristo confirme ese tratado de paz. Número 3, la guerra entre Rusia y Ucrania. Es otro conflicto bastante grande que se está llevando a cabo y que ya tiene desde el 2022. Este conflicto tiene muchos años, pero principalmente a partir del 2022 fue cuando Rusia volvió a invadir a Ucrania de una forma bastante fuerte y han muerto miles de personas. Se han gastado millones y millones de dólares, principalmente de los Estados Unidos, que ha estado dando a Ucrania, y no pareciera tener fin este conflicto. El presidente Putin ha amenazado con atacar con armas nucleares si Estados Unidos continúa ayudando o la OTAN continúa ayudando a Ucrania, atacando principalmente territorio ruso. Esto podría desatar lo que muchas personas sí tememos, la Tercera Guerra Mundial. No sabemos exactamente cómo podría encajar esto ahorita en la parte bíblica, profética, porque posiblemente podría haber amenazas de una Tercera Guerra Mundial y entonces venir un tratado de paz. Y como sabemos que la OTAN es la alianza de países de Europa y América del Norte cuyo objetivo es garantizar la libertad y la seguridad de los miembros de la OTAN, los países que son parte de esto, y eso se originó después de la Segunda Guerra Mundial. Y la OTAN va a continuar apoyando a Ucrania porque no quiere que Rusia tome Ucrania y entonces después tome la decisión de avanzar hacia Polonia y otros países europeos, como trataron de hacerlo en tiempos anteriores. Para ese 2025 podríamos ver la aceleración de esta guerra y la puerta hacia la Tercera Guerra Mundial o una pausa completa a la guerra, que el presidente Trump ha estado diciendo que en cuanto él tome la presidencia nuevamente en los Estados Unidos, va a parar esta guerra en un día. Suena bastante prepotente de alguna manera, o quizá tiene un plan realmente estratégico de que pueda garantizar que pueda detener la guerra en un día. Dice tanto el presidente Zelensky y también Putin que ellos están abiertos a un diálogo con el presidente Trump. Entonces vamos a ver, es otra cosa que tenemos que estar pendiente, pero es otra situación muy latente que está afectando al mundo entero. Número 4, China y su amenaza de invadir Taiwán. La creciente presencia militar de China en las aguas de Taiwán y ha estado haciendo ejercicios militares aéreos, amenaza la producción de productos de microchip más importantes del mundo. Taiwán es un lugar estratégico y China reclama que Taiwán le pertenece y que pronto tomará reposesión de esta isla. De hecho, se han hecho declaraciones en el 2024 de que posiblemente en el 2025 podría ser el año de esta invasión. Sin embargo, los Estados Unidos han declarado que defenderán a Taiwán a toda costa. Entonces, esto puede ser otra cosa que incluiría a Japón también, lo metería en el conflicto y sería algo que podría desarrollarse en el 2025. De hecho, yo creo que si la presidencia no hubiera sido ganada por el presidente Trump, sino por el Partido Demócrata, entonces seguro China estaría invadiendo Taiwán. Pero ahora con la nueva política que el presidente Trump de traer fuerza por medio de estar establemente militar en los lugares estratégicos y de hacer lo que dice, eso podría cambiar y parar un poquito la tendencia de China de querer invadir Taiwán. Pero no sabemos, es algo que está en la puerta, está en la mesa y deberemos estar conscientes y pertinentes de estar viendo qué sucede con esto, ya que si sucediera, eso ocasionaría que los Estados Unidos quizás se debilitaran un poco por estar tratando de apoyar a Israel, estar apoyando a Ucrania y ahora estar apoyando a Taiwán. Yo creo que China va a esperar a ver cómo entra la presidencia y qué tan fuerte y firme está la política del presidente Trump. Número 5. Europa y la influencia creciente musulmana que está cambiando la cultura. Los países europeos están en otra crisis cultural. O sea, todo el mundo tiene muchas crisis, pero una de las crisis más grandes que tiene ahorita Europa
es que al tomar la decisión de ser países progresistas y socialistas, muchos de ellos abrieron sus fronteras a la inmigración de personas principalmente provenientes de África y países musulmanes. Y ahora están bajo una crisis cultural extrema, con un sistema totalmente que tienen secular, donde han sacado a Dios de la foto ya por generaciones. Ahora la cultura musulmana ha invadido la cultura y han quitado de en medio todo el secularismo y se están convirtiendo en un país o países con una influencia musulmana muy, muy fuerte. Esto es la cultura islámica, donde los musulmanes están dictando un nuevo estilo de vida en estas naciones. En Europa, por ejemplo, ya hemos visto Inglaterra, Francia, Alemania, Suiza, España, están siendo afectados grandemente por esta cultura, porque ellos lo que quieren imponer no solamente una cultura dentro de otra cultura, sino que hay una influencia bastante fuerte de querer implementar la ley Sharia, que se basa en el Corán y el libro sagrado de los musulmanes y en la Sunna. Pero el problema es que están tratando de imponerlas y tomando control del gobierno, y obviamente eso está cambiando totalmente la cultura de los países europeos. Si tú vas a Inglaterra ahorita, ya no es la Inglaterra de antes. Se consideraba un país cristiano, no es un país cristiano ya. Prácticamente es un país ya musulmán. Estás hablando de Inglaterra, y es lo mismo que está pasando con Francia, es lo mismo que está pasando con Suiza, con Alemania, España. En la parte sur de España está siendo afectada grandemente en esta área cultural. Entonces son cosas muy importantes. El catolicismo, por ejemplo, y el cristianismo se consideran como históricos prácticamente en Europa, y ya no tienen el efecto que tenían antes. De hecho, el cristianismo, hay algunos brotes ahorita que se están dando fuertes en Europa, pero principalmente están siendo invadidos por la cultura islámica. Y esto es, pues, peligroso para muchas cosas, ya que afecta la forma de vida de los europeos. Y también pues tienen un concepto de control total, que también está pasando aquí en Estados Unidos. A lo mejor la gente no se ha dado cuenta, pero hay mucha influencia islámica aquí en Estados Unidos, y que si no hacemos algo podríamos ser afectados. Y no que los musulmanes sean malas personas, simplemente esos países son países cristianos o judeocristianos, pero que han sido afectados por la cultura islámica y que está cambiando la forma de pensar a una cultura que no cree en Cristo, sino en Alá. Y hay todo un tema de todo eso, y lo hemos escuchado, lo hemos platicado en los programas, pero eso es algo que está afectando a millones de personas, y sobre todo en las fronteras, que no pueden tomar ya más gente. Por ejemplo, algo que está pasando en los países europeos es que está cambiando la política ahora. Antes eran demasiado progresistas y demasiado socialistas, pero ahora están viendo que el abrir las fronteras está abarratando y está tomando control de todos los servicios sociales, como también está pasando aquí en Estados Unidos, y ya no pueden darle ayuda a tantos inmigrantes, principalmente africanos del continente africano, que están llegando a Europa. Entonces esto ha afectado muchísimo. Entonces hay que tener eso en cuenta, ver qué va a suceder, porque creo que este año 2025 se van a terminar algunas leyes que pueden ocasionar muchos levantamientos de países o de la cultura islámica en Europa. Número 6, el nuevo gobierno del presidente Trump. Estamos a menos de unas semanas de la toma de posición del presidente reelecto Trump en la Casa Blanca, y ese es uno de los sucesos más extraordinarios, espectaculares que hemos visto en la historia de los Estados Unidos, con una victoria arrasante. Trump ganó y ha cambiado la historia del globalismo. O sea, el globalismo iba con una tendencia, y ahora al ganar Trump, eso ha frenado todo, porque ya no la agenda está siendo afectada. Entonces, una de la oración principal que debemos de tener es que efectivamente Trump pueda llegar a la presidencia, y no porque Trump sea el salvador del mundo, para nada, pero sí está dando una pausa para que los valores morales judeocristianos se vuelvan a restablecer en el país de los Estados Unidos, que fue como fue creado, y pueda haber un orden político y una oportunidad nueva de poder mantener la moral de Dios aquí en los Estados Unidos, y que pueda afectar a otros países positivamente. El problema aquí es que no va a ser fácil, y va a tener mucha oposición,
y no sabemos qué es lo que va a suceder en estos años, principalmente al inicio de estos 4 años de presidencia. Entonces, yo sé que esto es una buena noticia para mucha gente y puede ser una mala noticia para otros, pero viéndolo desde un planteamiento global, es mejor noticia que mala noticia, porque está frenando la corrupción, está frenando el crecimiento del pecado y el libertinaje dentro de las escuelas, la forma de educar a nuestros hijos. Hay muchas consecuencias, pero una de las cosas más fuertes que va a suceder es cómo va a afectar, y eso nos lleva al número 7, que es la creciente crisis en los países latinoamericanos, porque va a afectar mucho a la inmigración que está habiendo de otros países hacia los Estados Unidos. Hay demasiados migrantes que han llegado a los Estados Unidos sin documentos, se han pasado las fronteras, el mismo concepto de Europa de abrir las fronteras, y sabemos que todos los países han sido creados o fundados por migrantes. Pero debe de haber un orden para poder seguir dando los servicios necesarios a tanta gente que viene con tanta necesidad. El problema principal de Latinoamérica es que a través de la corrupción, la violencia y todo lo que vemos y escuchamos que sucede, eso ha hecho que muchas personas busquen una mejor oportunidad de venir a los Estados Unidos, pero al ser millones de personas, no hay país ni estado que pueda contener o que pueda dar el servicio a la gente que necesita. Entonces, ¿qué sucede? Que empieza a haber necesidad, empieza a haber escasez y entonces el crimen se empieza a desarrollar. Y esto ha dado oportunidad para que diferentes bandas criminales, carteles de narcotráfico, utilicen a la gente que está viniendo a los Estados Unidos para hacer lo que ellos quieren hacer con ellos. Entonces, como es robo, como es drogas, como es prostitución, etcétera. Y ahora esas cosas han sucedido y han invadido y están invadiendo diferentes estados aquí en los Estados Unidos. Por ejemplo, como California, como Illinois, como Nueva York, Texas, Arizona, la Florida. Hay muchas áreas de los Estados Unidos que están siendo afectadas grandemente por la migración ilegal. Y esto va a venir con el cambio del presidente Trump. Ahora sí que van a pagar justos por pecadores. Y eso es algo muy triste porque en nuestra comunidad latina obviamente queremos una oportunidad de seguir viviendo una vida plena, pero cuando hay tanta gente es muy difícil hacerlo. Entonces yo te animo a que si tú estás viendo este programa, ores para que nuestros hermanos latinoamericanos, muchos de ellos van a ser deportados, puedan encontrar oportunidades nuevamente en sus tierras natales. Y también oramos para que la violencia decrezca tanto en las fronteras de México, de Guatemala, de Panamá, de Venezuela. Está habiendo muchas situaciones complicadas. Muchos venezolanos están saliendo de Venezuela por la crisis tan grande que hay ahí en Venezuela, pero obviamente muchos de ellos han sido afectados por las malas influencias de personas venezolanas del Tren de Aragua, que era una banda que realmente a lo mejor nunca habías escuchado de ella en una forma tanto como ahora se escucha, porque están expandiendo tácticamente la influencia para poder tomar control en contra de otros carteles. Entonces hay una crisis en todo esto y está afectando a muchas personas, pero sabemos tú y yo que la respuesta es Cristo. Entonces esto nos lleva al final de lo que queremos hablar el día de hoy, que es ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Por ejemplo, Romanos 5, 19, 21 dice, por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Entonces, nuestro deseo y oración para la gente, para nosotros, es que podamos encontrar la gracia de Dios y el perdón de Dios para tantos conflictos, porque la respuesta no son los Estados Unidos, la respuesta no es Europa, la respuesta no es China, la respuesta es Jesús, es Cristo. Y si tú y yo estamos aquí el día de hoy es porque Dios quiere usarnos para traer buenos mensajes, la buena palabra de Dios, la esperanza a tanta gente que tiene desesperanza. Eso es importante. Entonces, y quiero terminar con una bendición para tu vida y que tú y yo lo estemos proclamando este año 2025, que es el Salmo 91. Porque, queridos hermanos, gente que nos está viendo, quizá tú no conoces mucho de Dios, te interesa simplemente el entendimiento político y bíblico que hay, pero te voy a decir algo, vamos a ser afectados, o mucha gente está siendo afectada por todos estos cambios. Pero tú y yo tenemos a Cristo en nuestros corazones y podemos estar seguros que su palabra se puede hacer realidad en nuestras vidas. Entonces quiero leerte y terminar con el Salmo 91.
porque creo que hoy más que nunca, más que un salmo, se puede convertir en un estandarte en nuestra vida diaria. Dice, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Y luego dice esta palabra de parte de Dios, dice, te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, estos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. Pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes tu pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé, estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré y los honraré, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Ese es el deseo de Dios para nosotros y yo te recomiendo que esté de continuo este salmo en tu mente, que tengas un bendecido y lleno de la presencia de Cristo 2025, que la paz, protección y provisión y dirección de Dios esté contigo y con tu familia. El deseo de nosotros aquí en Punto de Quiebra es mantenerte informado. Da un like aquí al video, compártelo con otras personas, inscríbete en nuestras diferentes plataformas de Instagram. Vamos a estar trayendo bastante información continua porque muchos sucesos están pasando día a día. Recuerda que cada vez que te hablo en ese programa de Punto de Quiebra, ese no es un programa de malas noticias, sino es un programa que te mantiene al tanto y con la palabra de Dios al día. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.